pues están locas todas las actrices, ya. Diego Luna, el actor que ha conquistado Hollywood en los últimos años, tiene una lista no oficial de actores con los que jamás querría volver a trabajar. Algunos de ellos son nombres muy conocidos, incluso de proyectos exitosos, pero que detrás de cámaras mostraron actitudes que Diego jamás olvidó. Y sí, en esa lista hay actores que lo despreciaron por ser latinoamericano, algo que ha marcado profundamente su forma de ver la industria. Lo que parecía una carrera llena de admiración y aplausos, en realidad también una historia de decepciones, menosprecios y silencios que dicen mucho más que cualquier entrevista. Esta lista, que nunca ha sido revelada públicamente, se ha convertido en un secreto a voces dentro del círculo más cercano de Diego Luna. Se dice que evita activamente ciertos nombres e incluso ha rechazado proyectos multimillonarios simplemente por no coincidir con ciertos actores. Ahora su círculo de confianza lo protege, pero las historias comienzan allí y las redes están empezando a hablar. 1. Jake Gyllenhaal. Lo que parecía ser una colaboración artística potente entre dos actores con fuerte formación dramática terminó en distanciamiento silencioso. Coincidieron en 2008 durante la preproducción de una miniserie ambiciosa de HBO titulada Borders, que nunca llegó a filmarse. Diego había sido fichado como coprotagonista y productor asociado, algo importante para él, pues buscaba asegurar una representación auténtica de los personajes latinos. Gyllenhaal, por su parte, estaba vinculado desde el inicio del proyecto y tenía fuerte influencia en el tono y casting, según fuentes cercanas al desarrollo. Desde el primer encuentro creativo hubo choques. Diego insistía en matices culturales reales para su personaje, un periodista mexicano exiliado en Estados Unidos, mientras que Jake consideraba que lo esencial era lo humano, no lo cultural, según palabras que se filtraron del cuarto de escritores. Pero lo más incómodo llegó en una reunión con ejecutivos de HBO, cuando al hablar del enfoque narrativo, Gyllenhaal lanzó una frase que Diego nunca olvidó. Lo que no quiero es que esto se convierta en una historia de narcos o melodrama latino. No estamos haciendo Televisa. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Diego, sin perder la calma, respondió. Mi historia también es parte del mundo, no es un subgénero. Poco después, Luna abandonó el proyecto oficialmente por conflictos de agenda, pero desde entonces nunca más ha trabajado ni ha sido visto públicamente junto a Jake Gyllenhaal. 2. Jennifer Lawrence. Aunque pocos lo saben, Jennifer Lawrence y Diego Luna compartieron escena en un drama romántico que jamás llegó a estrenarse. El proyecto, titulado provisionalmente The Wen, comenzó a rodarse en Vancouver en 2017 bajo la dirección de un cineasta europeo emergente conocido por su enfoque visual intimista y por dar mucho espacio a la improvisación en el papel. Parecía una colaboración ideal. Jennifer interpretaría a una fotógrafa emocionalmente bloqueada y Diego a un músico que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia. Sin embargo, detrás de cámaras la química fue mucho más compleja. Durante la primera semana todo transcurrió con normalidad, aunque algunos miembros del equipo notaban que Jennifer y Diego parecían operar en frecuencias muy distintas. Jennifer, con un estilo más espontáneo, solía improvisar mucho, probar líneas nuevas sobre la marcha y jugar con el guión. Diego, por el contrario, llegaba con las escenas ensayadas, con los silencios calculados y prefería seguir el texto como base sólida. En uno de los ensayos clave, donde sus personajes se reencontraban tras años sin verse, Diego pidió repetir la toma para trabajar el ritmo de las respuestas emocionales. Jennifer, algo cansada tras un día largo de filmación, soltó una sonrisa irónica otra vez. Si seguimos así, vamos a filmar esta escena hasta el invierno real. Algunos del equipo rieron. No era un insulto directo, pero para Diego fue una señal de que tal vez estaban en páginas distintas. Se tomó unos minutos fuera del set y luego regresó a filmar sin mayores comentarios. A partir de entonces, las interacciones entre ambos se volvieron más frías. No hubo discusiones abiertas, pero tampoco complicidad. Diego se enfocó en su trabajo, hablaba solo lo justo con Jennifer y prefería pasar los descansos en su tráiler o con el equipo técnico. Jennifer, por su parte, se mostraba distante en los ensayos y evitaba las segundas tomas.
Finalmente, el rodaje se detuvo por promoción a financieros, según el comunicado oficial, pero varios miembros de producción aseguran que los desacuerdos artísticos entre los protagonistas y el director fueron una de las principales causas del colapso. Desde entonces, Diego y Jennifer no han vuelto a coincidir en ningún proyecto ni han sido fotografiados juntos en eventos. Cuando le preguntaron a Diego años más tarde si le gustaría trabajar con ella de nuevo, respondió con diplomacia. Es una gran actriz, pero a veces dos estilos no se encuentran en mismo lugar. 3. Tom Hardy. Diego Luna y Tom Hardy coincidieron brevemente en el rodaje de Crossfire Protocol, una superproducción británica de acción y suspenso firmada en 2020 que reunía un elenco internacional para contar una historia sobre agentes encubierto en África del Norte. Diego fue convocado para interpretar a un exagente de inteligencia con una misión personal, mientras Hardy daba vida a un operativo militar con métodos cuestionables. Aunque el guión prometía una dinámica tensa y compleja entre los dos personajes, en la vida real esa tensión también apareció, y no precisamente como estaba planeado. Desde el primer ensayo, el choque de estilos fue evidente. Tom Hardy, conocido por su enfoque visceral y físico, llegaba al set con una energía intensa, muchas veces sin haber discutido previamente la escena con el director. Diego, más metódico, necesitaba conversar sobre el arco emocional, ajustar detalles y encontrar acuerdos previos antes de grabar. En una escena de interrogatorio donde Hardy debía empujar a Diego contra una pared, el actor británico ejecutó el movimiento con más fuerza de la prevista, lo que desestabilizó físicamente a Diego y lo hizo caer fuera del marco de cámara. El equipo detuvo la toma y, aunque Hardy murmuró un breve sorry, se retiró sin discutirlo más. Hubo drama, pero sí molestia. Diego lo comentó con el coordinador de escenas físicas y pidió que se representaran los límites acordados. Hardy, según testigos, no se tomó bien la observación. Desde ese momento evitó ensayar con Diego y se mostró más impaciente en cada encuentro. En una lectura de guión posterior, cuando Diego propuso cambiar una línea para darle más lógica a la escena, Hardy contestó: podemos simplemente grabar lo que está escrito. Esa frase selló la distancia entre ambos. Lo más tenso ocurrió en una reunión privada con el director y parte del elenco. Hardy manifestó que ciertas escenas se estaban complicando demasiado y que algunos actores le daban demasiadas vueltas a cosas simples. No mencionó nombres, pero todos entendieron a qué se refería. Diego, fiel a su estilo, no confrontó, pero pidió al estudio terminar sus escenas lo antes posible. Redujeron sus días de rodaje y filmó la mayoría de sus escenas en solitario o con otros actores. Tras el estreno de la película, que obtuvo una recepción tibia pero rentable, se empezó a hablar de una secuela. Cuando contactaron al equipo de Diego, su respuesta fue sí. Hardy sigue, yo no. Desde entonces, no ha vuelto a coincidir con él en ningún set y, según personas de su entorno, prefiere evitar cualquier cruce profesional futuro. 4. Margot Robbie. En 2021, una reconocida productora australiana desarrollaba una comedia dramática titulada Festival People. Ambientada en el detrás de escenas de los grandes eventos cinematográficos internacionales, el proyecto buscaba combinar talento anglosajón y latinoamericano con un guión que exploraba el ego, el clasismo y los choques culturales en el mundo del cine. Margot Robbie, una de las actrices más influyentes del momento, estaba comprometida como protagonista y también como productora ejecutiva. Cuando se propuso a Diego Luna como coprotagonista, Margot aceptó con interés, al menos en un principio. Se organizaron varias sesiones creativas por Zoom para pulir el guión y definir el tono de la historia, pero desde las primeras reuniones algo no encajaba. Según miembros del equipo creativo, Margot interrumpía frecuentemente a Diego, reformulando sus comentarios o minimizando sus propuestas con frases aparentemente inocentes. Cuando Diego hablaba sobre incorporar tensiones culturales reales, como la mirada condescendiente hacia los cineastas latinos en festivales europeos, ella respondía: con eso suena muy Almodóvar, ¿no? Súper dramático todo, le dijo entre risas, como una broma inofensiva. Pero para Diego no lo fue. Según un asistente de guión presente, él bajó la mirada, guardó silencio unos segundos y luego desvió la conversación hacia otro tema. No confrontó, pero su energía cambió por completo.
En otra sesión, Diego propuso una secuencia en la que su personaje, un cineasta mexicano, era obligado a cambiar el título de su película para hacerla más vendible en inglés. Margot sugirió eliminarla porque era demasiado específica y que la audiencia no conectaría con eso. Diego simplemente respondió: tal vez la audiencia necesita ver eso precisamente. Después de esa llamada, Diego no volvió a conectarse a ninguna reunión más. Su representante anunció días después que abandonaba el proyecto por incompatibilidades creativas. Internamente, sin embargo, todos sabían que la tensión con Margot había sido el detonante. Aunque el proyecto continuó sin él, nunca llegó a concretarse del todo. Se detuvo una etapa de preproducción y permanece archivado hasta el día de hoy. Diego, por su parte, nunca ha mencionado el incidente públicamente, pero desde entonces ha evitado vincularse con cualquier producción donde Margot tenga control creativo. 5. Chris Pratt. Una colaboración inesperada estuvo a punto de concretarse cuando Disney consideró a Diego Luna para un spin-off del universo de Guardians of the Galaxy, enfocado en personajes secundarios con historias independientes. El proyecto, aún sin título oficial, estaba siendo desarrollado en secreto como parte de la expansión del universo Marvel para la plataforma Disney. Diego había impresionado a los productores con su trabajo en Anne, y su nombre surgió como opción natural para interpretar a un misterioso explorador intergaláctico con raíces latinas. La idea era aportar diversidad real al universo Marvel sin caer en y Diego estaba entusiasmado. Por fin un papel que no giraba en torno a drogas, violencia o inmigración. El personaje era complejo, culto, sarcástico y esencial en el nuevo arco narrativo, pero el entusiasmo duró poco. Según una fuente interna del departamento de casting, cuando se presentaron las opciones preliminares al equipo creativo, Chris Pratt, protagonista principal de la saga y actor con influencia directa en el desarrollo del spin-off, expresó dudas sobre la incorporación de Luna. Durante la reunión con ejecutivos, Pratt, sin levantar la voz ni mostrar hostilidad directa, habría dicho: "No sé si es lo suficientemente mainstream para nuestra audiencia". Fue una frase corta, dicha con cuidado, pero cargada de intención. En Hollywood, donde todo se mueve bajo códigos implícitos, ese comentario fue leído como una señal de freno. Nadie lo contradijo en la sala, nadie defendió la elección. En los días siguientes, el nombre de Diego Luna desapareció discretamente del documento de casting. Un miembro del equipo técnico que simpatizaba con Diego lo llamó y él explicó informalmente lo que había sucedido. Diego no se mostró sorprendido, pero sí decepcionado. Según esa fuente, su reacción fue contenida pero firme: "Ya conozco ese juego. No soy el que espera ver como héroe, aunque pueda hacerlo". El papel finalmente fue entregado a un actor angloparlante más joven y de rasgos anglosajones, con menos experiencia que Luna, pero, como se dijo en pasillos, más fácil de vender en mercados grandes. Desde entonces, Diego ha evitado cualquier proyecto donde Chris Pratt figure como protagonista o productor, incluso cuando Disney lo volvió a contactar para una futura entrega de Star Wars. Fuentes cercanas a su equipo aseguran que Luna puso una condición: "Estoy dispuesto a escuchar, siempre y cuando no haya conexión con Marvel". No ha hablado del tema en público, pero en una entrevista reciente con Variety, cuando se le preguntó si alguna vez consideraría unirse al MCU, su respuesta fue ambigua pero significativa: "Me interesa contar historias, no solo hacer de fondo en mundos donde ya está todo dicho". Hemos llegado al final de esta historia detrás del telón de uno de los actores más icónicos no solo de México sino del mundo. ¿Qué opinas de estos encuentros que ha tenido, y de las dificultades con las que se ha topado? ¿Crees que en la actualidad aún es válido ese tipo de trato para los latinos? ¿O piensas que solo fueron cuestión de malinterpretación por parte de las personas? Abramos la conversación, deja tus comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.